María Eugenia Vargas Camaño, médico especialista en inmunología clínica y alergia y medicina interna, con maestría en humanidades. Mi posición actual es la jefatura en el Servicio de Inmunología Clínica y Alergia en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Mi campo de especialización es el ejercicio de la inmunología clínica, es decir, en el servicio en donde me desempeño se atienden pacientes con enfermedades alérgicas, inmunodeficiencias primarias y enfermedades autoinmunes. Mis coautoras, las doctoras Nora Ernestina Martínez Aguilar y María Isabel Castrejón Vázquez y yo, nos sentimos muy honradas de aceptar la invitación que nos hicieron los editores de este proyecto para participar en la redacción de este capítulo. Fue un privilegio irrenunciable, desde luego por el gran prestigio científico que respalda a los editores y porque nos brindaba la oportunidad de transmitir y difundir la experiencia que se ha construido a lo largo de los últimos 25 años en el servicio hospitalario en el que nos hemos desempeñado, sobre todo en relación a enfermedades autoinmunes. El conocimiento, siempre apasionante y retador, representado por la autoinmunidad, nos permitiría, en el desarrollo de este capítulo, el poder incursionar en la compleja fisiopatología inmunológica, recurrir y discriminar en el extenso sustento bibliográfico existente, trasladar los modelos animales a la experiencia clínica e intentar desentrañar sus fundamentos, como sentar bases racionales para diseñar tratamientos individualizados para los pacientes que padecen este tipo de enfermedades. Esperamos haber alcanzado, aunque sea mínimamente, los objetivos que en forma tan optimista nos fijamos. Iniciamos el capítulo con alusión histórica del inicio del estudio de la enfermedad autoinmune por Ehrlich y señalando, después de una breve definición, que todas las respuestas constituidas por los autoanticuerpos y los linfocitos autorreactivos de origen son importantes constituyentes de la inmunidad normal, mientras estos elementos estén bajo los mecanismos de regulación inmune. Explicamos cómo la generación y exportación hacia la periferia de los repertorios autorreactivos involucra a la tolerancia central, en donde se realiza la selección clonal, combinando el grado de afinidad de los receptores TCR, los antígenos tisulares y el gene aire, regulador autoinmune. La tolerancia central es responsable de enviar a la circulación periférica a todos los linfocitos. La mayor proporción son tolerantes a los antígenos del individuo y una pequeña proporción de linfocitos autorreactivos. Existen mecanismos que rompen esta tolerancia central, sobre todo alteraciones genéticas diversas y alteraciones en el timo, hiperplasia o neoplasia. Se modifica así el tipo de repertorio exportado. El repertorio de autoanticuerpos naturales tiene diversas funciones. Se enumeran y señalan algunas de estas funciones protectoras. Posteriormente se define la tolerancia periférica, que involucra un gran número de situaciones que participan en diferente proporción, cada una específica para cada individuo. Todos estos factores mantienen un delicado equilibrio entre la proliferación homeostática y la generación de los diversos repertorios, efectores de memoria, autorreactivos y reguladores. La pérdida de la tolerancia es la ruptura de este equilibrio, en la que influyen diversos factores. Se describen en forma somera y concisa la participación de la predisposición genética, los microRNAs, la inmunidad innata y adquirida y sus deficiencias, las inmunodeficiencias, los autoantígenos, las infecciones, las hormonas, los neuropéptidos y los mecanismos de apoptosis. Se señalan las principales células en donde residen los mecanismos de regulación de las respuestas inmunológicas. Es de fundamental interés el conocer todos estos factores, porque únicamente la inducción de la tolerancia podrá ser el tratamiento específico para la enfermedad autoinmune. Este logro se ha alcanzado ya en algunos modelos experimentales, situación que permite vislumbrar un futuro promisorio. Se describen sucintamente dos modelos animales de enfermedad autoinmune, diabetes tipo 1 y encefalomielitis autoinmune experimental, equivalente en murinos de esclerosis múltiple, desde la forma de inducción en animales seleccionados por su predisposición genética, los daños producidos en los órganos blanco y los tratamientos experimentales para su control.
En contraste con las funciones protectoras de los anticuerpos descritas al inicio del capítulo, señalamos el papel de los autoanticuerpos en títulos elevados como biomarcadores de la enfermedad autoinmune. Su papel patogénico en el daño a un órgano blanco que exhiba los receptores para los mismos y su valor como indicadores de actividad y pronóstico en las enfermedades autoinmunes. Es importante resaltar que los autoanticuerpos pueden preceder con lapsos variables de tiempo de meses a años la presentación de una enfermedad autoinmune. Desafortunadamente, en enfermedades mediadas por linfocitos T autoreactivos no es factible realizar este tipo de estimaciones, que solo nos es proporcionada por el marcaje inmunohistoquímico en biopsias de tejido dañado. Esta situación a futuro podrá valorarse cuando la cuantificación de los mediadores inflamatorios producidos en enfermedad autoinmune pueda realizarse en los ámbitos clínicos, no solo en situaciones experimentales. Una vez expuestas las definiciones de tolerancia central y periférica y los mecanismos de ruptura que participan para alterarlas, se puede postular un modelo hipotético de las transformaciones que experimenta el sistema inmunológico para generar la presencia de enfermedad autoinmune. Se explica en forma detallada que no solo la persistencia de los autoanticuerpos está relacionada con la presentación de la enfermedad autoinmune, sino que es necesario que exista un defecto en la regulación de estas respuestas. Es notorio que a pesar de que este tipo de correlación para determinar la presencia de enfermedad autoinmune se describe desde hace muchos años, los tratamientos siempre se han enfocado en la eliminación enérgica del repertorio autoinmune. El fracaso de este tipo de tratamiento se explica por sí mismo. Todos los mecanismos reguladores residen en los mismos compartimentos celulares que los autoinmunes y son arrasados por los enérgicos tratamientos, llevando a la eliminación temporal de los fenómenos inflamatorios que recurren en cuanto se suspende el tratamiento. Desde luego, sin tratar de inducir la tolerancia. Solo experimentalmente en modelos animales se ha intentado mejorar la función reguladora y aún no hay traslación a la actividad clínica. Ya se ha mencionado en la literatura científica que los tratamientos de enfermedad autoinmune dirigidos hacia un blanco específico no han tenido el éxito que se esperaba, a pesar de la euforia que desde su aparición han despertado los anticuerpos monoclonales. Hay que tener un acceso más abierto hacia la inducción de tolerancia. En el apartado del repertorio clonal se hace énfasis en el que exhiben las enfermedades autoinmunes, que es diferente cualitativa y cuantitativamente con el que se presenta en el cáncer o en el trasplante. Esta situación es de fundamental importancia para entender que no se puede generalizar los tratamientos de todas estas enfermedades como si se tratara de una misma entidad. Esperamos que este concepto nos ayude a iniciar la racionalización para individualizar los tratamientos dirigidos para cada uno de estos padecimientos. En la sección 2 de este libro se describen los mecanismos de hipersensibilidad o daño inmunológico modificados de la descripción original de Kumsihel. En la tabla 22.1 hacemos una recapitulación de los mecanismos 2 al 4 que están relacionados con enfermedades autoinmunes. Es imposible abordar en un solo capítulo la descripción de todas las enfermedades autoinmunes que se presentan en la clínica. Se diseñaron 2 recuadros con el ejemplo de cada una. La enfermedad tiroide autoinmune como un ejemplo de órgano específica y el lupus eritematoso como ejemplo de sistémica. El tratamiento de la enfermedad autoinmune ha sido dirigido, como se ha mencionado anteriormente, hacia blancos específicos, obviando la compleja fisiopatología, como si fuera un fenómeno causa-efecto, y los resultados son conocidos. No se logra el control adecuado de la enfermedad. Hay progresión a complicaciones, como nefropatía en el lupus eritematoso sistémico, o el tratamiento de la enfermedad autoinmune ha sido dirigido, como se ha mencionado anteriormente, hacia blancos específicos, obviando la compleja fisiopatología, como si fuera un fenómeno causa-efecto y los resultados son conocidos. No se logra el control adecuado de la enfermedad, hay progresión a complicaciones como nefropatía en el lupus eritematoso sistémico o el tratamiento inmunosupresor enérgico nos lleva a infecciones graves, sepsis, tuberculosis, por ejemplo. Se ha reconocido en publicaciones de gran prestigio científico el fracaso de estas tendencias de tratamiento. Consideramos que es necesario poner en contexto todas las situaciones que influyen en la pérdida de la tolerancia.
y utilizar herramientas clínicas para revertirlas, para inducir nuestro santo grial o nuestro paraíso perdido. Nuestra modesta experiencia nos muestra que la enfermedad autoinmune requiere una inmunosupresión discreta, adecuada a su repertorio clonal e inmunoestimulantes para mejorar las respuestas innatas o adquiridas que estén defectuosas, un control metabólico estricto y apoyo psicológico para obtener resultados discretamente satisfactorios sin mayores daños. Este capítulo nos plantea todas las interrogantes a las que nos hemos enfrentado, más dudas que certezas, pero finalmente es la razón de ser de la ciencia. Incentivar la generación de mayores conocimientos, interactuar en los ámbitos de medicina experimental y clínica para lograr los mejores resultados posibles para los pacientes, recordando siempre que lo primero es no dañar, según hemos juramentado. Gracias por la atención concedida a esta presentación.